por 10 minutos, Pruébala. medimos las fluctuaciones espontáneas en la actividad del cerebro y lo que vemos es que estas regiones están muy activas cuando alguien no está haciendo un task específico en el escáner. Y ese es el Default Mode Network y está involucrado con cosas como memorización, future planning y siempre lo vemos involucrado en enfermedades, por ejemplo, neurológicas, pero también psiquiátricas como la depresión y como vamos a ver después, está bien impactado por los psicodélicos también. Y así la mayor parte de mi trabajo ha sido en las demencias, por ejemplo, en el Alzheimer, en el Mild Cognitive Impairment, que es un riesgo, un grupo de riesgo de desarrollar la enfermedad de Alzheimer, como también en las demencias frontotemporales, que son demencias en las cuales los pacientes desarrollan problemas o síntomas de trastornos emocionales como problemas en la empatía, en reconocer las emociones. Y solo para darles una idea de mi background, que no es psicodélico, es sobre todo neuroimagen de las enfermedades como el Alzheimer y las demencias frontotemporales. Y fue casi por un caso que yo entré a trabajar con los psicodélicos cuando visité a mi mujer en Brasil y estaban haciendo un ensayo en la depresión con el ayahuasca, que tenía un lado de neuroimagen pre y post, donde los pacientes y las controles, eh, antes de tener administrada el ayahuasca, le hacían una resonancia funcional un par de días antes y un día después de la sesión. Y que abrió mi interés en este tema y creo que voy a ir bastante rápido sobre estos slides porque probablemente es lo que más nos une en este tema, pero solo para poner un poco un lenguaje común, cuando yo hablo de psicodélicos, me refiero sobre todo a los que al menos en neurociencia les llamamos de psicodélicos clásicos y que tienen en común entre ellos de tener una afinidad muy alta para el serotonergic 2A receptor, para el receptor 2A de la serotonina. Por ejemplo, aunque de vez en cuando el MDMA o la ketamina o hasta la ibogaína se les pasan de vez en cuando, dependiendo de la disciplina y de la persona y del investigador, pueden ser considerados psicodélicos. En el trabajo que yo hago me refiero a psicodélicos con esa definición muy molecular. Y es una definición como otras, pero es la que yo persigo y que muchos en nuestro grupo persiguen para definir cuál es un psicodélico clásico, en el cual entra la psilocibina, el LSD, el DMT. Y como vemos, tiene aquí en rojo una densidad muy alta, este receptor de la serotonina, en estas regiones del córtex que ya vimos antes, por ejemplo, en estas regiones parietales y frontales que hacen parte del mismo Default Mode Network que mencioné en las primeras slides. Am, y bueno, no les voy a contar que los psicodélicos han tenido un interés enorme en los últimos 10 años por todos los trials que se han hecho, demostrando que una sola dosis puede tener efectos muy rápidos y que perduran por mucho tiempo en trastornos muy diferentes como el PTSD, la depresión y también el alcohol use disorder, no sé cómo se diga en español, el consumo de alcohol, la adicción al alcohol y otros, y con trials que están ahora y con ensayos ahora también por ejemplo, en enfermedades neurológicas como aquí en UCSF para tratar depresión en Parkinson o en John Hopkins para tratar depresión en Alzheimer. Y con cómo, cuáles son los modelos más comunes que tenemos ahí de un punto de vista biológico. Bueno, es que estos psicodélicos clásicos actúan sobre el sistema serotonérgico y promueven una serie de mecanismos que promueven la plasticidad, la neuroplasticidad, formas de aprender que abren un periodo de flexibilidad para aprender nuevas cosas, sobre todo en el sistema social
y en los circuitos que son importantes para la socialización y las emociones, como también propiedades antiinflamatorias. Y aquí, eso son solo los modelos biológicos o moleculares que tenemos. Obviamente hay toda una serie de modelos que también incluyen la importancia de combinar psicodélicos con todo lo que es el soporte psicológico que pasa antes y después del dosaje, em, y que está ahí para promover también el bienestar de los pacientes. Y yo, pero como biólogo y neurocientista me enfoco sobre todo en este tipo de mecanismos más biológicos que no en mecanismos más psicológicos o sociales, aunque hay una conexión entre la biología y la psicología. El enfoque es más para mí, para mi investigación en lo que es mecanismos biológicos. Bueno, aquí solo para ponernos en una un poco en un contexto. Y si no hay preguntas, voy a pasar a presentar uno de los trabajos más recientes que hemos hecho en el instituto, que ha sido de em, investigar los efectos de los psicodélicos, sobre todo en personas ancianas. Y esta fue una colaboración con el Imperial College en Londres, lo que Hannes Kettner, aquí el primer autor de este paper que publicamos juntos, él empezó una colaboración con retreat centers, con centros donde se hacen sesiones guiadas de psicodélicos y sobre todo con centros en Holanda, pero también en Jamaica y en Oregon. Y hizo una colaboración enorme en el cual puso o fue capaz de observar longitudinalmente a un gran número de personas que iban a estos centros. Em, y el enfoque que yo tenía aquí era sobre todo en las personas ancianas, porque la mayoría de la investigación que hemos visto también en términos de ensayos clínicos, aunque han reclutado a pacientes con enfermedades muy diferentes como depresión y anorexia y alcohol use disorder, no han involucrado en manera constante a personas mayores. Como personas mayores, la definición es personas que tienen más de 65 años, y este era uno de los primeros datos en el cual se podía ver en manera longitudinal y en bastantes personas cuál podría ser el efecto de psicodélicos en personas mayores. Y aquí la pregunta era, de un lado, es si las personas mayores también si se ven los mismos cambios en el bienestar como también en las personas más jóvenes o como en los ensayos clínicos, y si hay algún predictor, algo que pueda, sí, no sé cómo se dice en español, algo que pueda, em, Predictor. gracias, los cambios en bienestar en esta población específicamente. Y para este estudio usamos una- un diseño, un design prácticamente era observacional, en el cual más o menos 900 personas fueron reclutadas en la baseline y en el cual medimos muchísimos instrumentos como el bienestar, la información demográfica, y más o menos 2 semanas después de adquirir estas baselines, los participantes fueron a estos centros y hicieron sus sesiones con psicodélicos muy diferentes. La mayoría eran con truffles de psilocibina, pero también había ejemplos de ayahuasca y de otras sustancias. Y más o menos 2 semanas después de estas sesiones, eh, y 4 semanas y 6 meses después de estas sesiones, medimos otra vez el bienestar y otros instrumentos psicológicos. Y lo que el análisis, sobre todo en las personas ancianas, demostró es que de manera muy parecida como las personas más jóvenes, vemos a- a- medidas del bienestar que se suben a 2 semanas y 4 semanas después de ir a estos centros.
Em, y no solo lo vimos este plot que ven aquí en A en el lado izquierdo, es sobre todo las personas mayores, que eran más o menos 60 de estos 800 eran personas mayores. Vemos que el bienestar sube y a 6 meses perdimos bastante datos. Este resultado no fue más significativo. Y aquí en la derecha pueden ver que em, que el mismo pattern que estos y que el mejoramiento del bienestar se ve también, sobre todo en personas que tienen un trastorno psiquiátrico. Aquí en B había un cierto número de personas mayores, como el 30%, unas 20 personas que em, declararon tener un trastorno psiquiátrico, sobre todo depresión o ansiedad en la mayoría de los casos, donde también vemos a estos increases, ¿cómo se dice increase? Incrementos. Incrementos en el bienestar a 2 semanas y 4 semanas después de la sesión. Esto en pacientes, ¿no? Esto de la derecha. De la derecha son pacientes, bueno, Ya. y O sea, son con las trastornos. limitaciones, sí, son las limitaciones que tenemos con datos observacionales, es decir, no hay manera para nosotros de comprobar de manera clínica que estas personas estaban enfermas de verdad. Es todo basado en el self-report, en que ellos digan, sí, yo tengo ansiedad, tengo depresión, pero es uno de los límites de los datos observacionales que tenemos, pero que van en misma línea con lo que vemos en las personas más jóvenes, como también en la mayoría de los ensayos clínicos. Y una Am, pregunta, Lorenzo. ¿Al sí, final, a los 6 meses, se mantenían las diferencias significativas o se perdían? se perdían y lo que puedes ver también aquí en los violin plots acá a 6 meses para los dos, aquí en A es todos juntos, en B son solo las personas con trastornos, es que también perdimos bastante en el follow-up. Mm, A 6 meses muchas personas ya no respondieron más claro. a los surveys. Y bueno, una de las cosas que investigamos es si follow-up tenía alguna relación, lost to follow-up, el hecho que lo perdimos, tenía alguna relación con quizás que ellos tuvieran trastornos o que si había alguna cosa en las baselines que pudiera predecir si, qué sé yo, son mujeres que no van a responder o son personas con trastornos que no nos van a responder, algún bias, y no encontramos, la verdad, algún bias en los datos. No hay nada que nos haga sugerir que esas sean personas que estén enojadas y no quieran más responder. Mm, Am, pero sí, es uno de los límites aquí también de unos datos observacionales. Aunque por lo que se ve muchas veces también en los ensayos clínicos es que a 6 meses los datos no son tan fuertes. Pueden acontecer emisiones también, ¿no? Eh, Así que no me sorprende demasiado el hecho que se baje de nuevo a un poco el dato del well-being. ujú, Pero una de las cosas también muy interesantes en este sample de personas ancianas es que un buen por ciento, la verdad, nunca tenían probado psicodélicos en su vida. ujú, Creo, la mitad para las personas ancianas no habían tenido alguna experiencia con psicodélicos en su vida y el hecho de estos em, resultados que vemos acá están controlados por bastantes covariates o confounders como por ejemplo el hecho de ser naif, de no controlamos por cuántas experiencias de psicodélicos las personas han tenido y también por expectación. Teníamos en baseline una medida de cuál es la expectación que los psicodélicos te van a hacer algo bueno, te van a mejorar la vida, y la verdad no tuvo una predicción alguna en los incrementos de bienestar, al menos en estos datos que tenemos aquí. Am, una de las otras preguntas sí, por favor, hola. Hola, sí, a mí me da curiosidad preguntar si estas sesiones se da por hecho que son con dosis altas o es con microdosis que están trabajando. No se habla de microdosis aquí, ¿no? Son dosis No. altas. Vale, Bueno, es difícil saber la dosis exacta, pero no estamos hablando de sesiones vale, guiadas. Estamos hablando de sesiones guiadas con chamanes, con vale. guides.
en el contexto de sesiones sociales también, de grupo. La Entendido, manera. gracias. Era este la duda. Gracias. Perdona, ¿eh? De nada. Y una de las cosas que nos interesaba aquí era ver si algún aspecto de la experiencia de, de participar en estas ceremonias eh, iba a predecir los incrementos en bienestar que vemos aquí en las personas ancianas. Y teníamos toda una serie de medidas que fueron colectadas el día después de las sesiones o también 2 a 3 días después de las sesiones. Muchas veces estas ceremonias no solo acontecen en el plazo de un día, pero hay también sesiones de integración después, sesiones de preparación antes, así que toman el plazo de 3 o 4 días, o también 5 días muchas veces. Y aquí para ayudarlos con los acrónimos, el SEC es el Challenging Experience Questionnaire, que mide cuánto fue difícil la experiencia. El MEQ es el Mystical Experience Questionnaire, que mide si tuvieron alguna experiencia mística. El EDI es el Ego Dissolution Inventory, que mide similarmente al MEC si hubo alguna experiencia de ego disolución. Y ahora el COMPS es importante porque es una medida de comunidad y mide cómo socialmente, cuál fue la experiencia de unión y de comunidad que los participantes tuvieron al interno de este retreat. Y lo que vemos aquí en la parte alta de este heat plot es la correlación entre los cambios de bienestar a 2 semanas y 4 semanas con, por ejemplo, el Mystical Experience Questionnaire o con el Ego Dissolution Inventory. Y en la parte de abajo, vemos la misma cosa, pero para las personas mayores. Y como vemos, los predictores de bienestar no son los mismos entre personas jóvenes y entre personas ancianas, por lo menos en estos datos. En las personas jóvenes vemos algo que hemos visto en muchos otros estudios y que es que aspectos de cuánto mística fue la experiencia, de cuánto esta experiencia de ego dissolution aconteció durante la ceremonia o durante el retreat o durante el consumo de los psicodélicos, la verdad predice muy bien el cambiamiento o el incremento en bienestar en las personas jóvenes, pero no en las personas ancianas. El único predictor que encontramos aquí en las personas ancianas para el bienestar es esta medida de sola socialización, y no solo la socialización durante el día en el cual fueron consumidos los psicodélicos, pero una medida de socialización durante la entera sesión del retreat, en esos 2 o 3 días en los cuales las personas ancianas estaban en estos centros. Y la manera en la cual, sí, por favor. Una cosa, cuando hablas de correlación entre las escalas y la mejoría, ¿te refieres correlación de cualquiera de sus sub, niveles o de la escala? Porque acá dentro de la MEC, por ejemplo, hay diferentes, ¿no? Diferentes cosas que se miden o es en general correlación con la Es en escala. general, es Vale, el score final. No vimos aquí no exploramos en este dado específicamente la relación entre subescalas de los vale, instrumentos. También porque, como ves, ya tenemos 5 instrumentos aquí y se podría volver un poco un problema también bueno, de estadística, de hacer demasiadas comparisons. claro. Pero tienes también razón que quizás hay algún instrumento, algún subscale al interno una subscala al interno del MEC que sea un mejor predictor del cambiamiento de bienestar en las personas ancianas. Em, Aunque la cosa interesante es que hemos estado hablando con grupos, con comunidades de personas mayores que hacen sesiones aquí en California, y de una manera o de la otra, un poco también nos han un poco, no sé, y aquí quizás en Cataluña estaré muy curioso de saber cuáles son las impresiones que ustedes han tenido en los ensayos, pero que la verdad es que la experiencia en sí mismo sí es importante,
pero que hay una componente social que para las personas ancianas parece ser mucho más importante que no las cosas que puedan, que no esta experiencia de ego dissolution o mística que puedan tener durante las sesiones, que hay una componente social de cómo se relacionan con la guía, de cómo se relacionan con las otras personas del grupo, que parece tener una importancia más alta y que está en línea con modelos de socioemocionales en las personas mayores. Hay una teoría se llama, de una, que es muy popular en el estudio del comportamiento social y emotivo en las personas mayores, que dice que cuando las personas se vuelven mayores, la verdad, se vuelven más felices. Y cuando estábamos, por ejemplo, comparando el bienestar en estas personas mayores con las personas más jóvenes, siempre vimos que las personas más jóvenes tenían bienestar menor que las personas mayores. Y el modelo que tenemos en esta teoría es que como las personas se vuelven mayores, se vuelven normalmente más positivas, les interesa, se vuelven también más selectivas en las amistades, se acuerdan de cosas en manera más positiva y el problema pasa es cuando estas pocas amistades, por ejemplo, no están más ahí. Por ejemplo, alguien se muere en la familia. Entonces, uno de estos recursos que eran tan importantes para sostener el bienestar de las personas ancianas no está ahí. Y es ahí que tenemos una cascada de malestar que empieza un círculo que puede también llevar a trastornos más problemáticos como la depresión geriátrica o hasta también enfermedades neurológicas. El bienestar ha sido, está demostrado que es un factor riesgo también para enfermedades como el Alzheimer y otras demencias. No sé, es que no sé si interrumpir, si prefieres que te preguntemos al Por final. favor, no, prefiero que me interrumpan. Ahora, vale, es porque me ha surgido otra pregunta cara a este cuadro que tenemos aquí delante, ¿no? Que es se me ocurría cómo sabemos si las correspondencias son con puntuación total, ¿no? Si una de las razones por las que no haya significación en el cambio sea porque tengan menos experiencias que se reflejen en estas escalas, ¿no? Los que tengan menos experiencias místicas, menos experiencias visionarias, quizás relacionadas con algo de atrofia cerebral o no, no lo sé, pero o rigidez mental, no sé. Que esto, claro, si hubiera un análisis por subescalas, quizás se podría dilucidar un poco más, ¿no? Si es que en general tienen experiencia, lo que pasa es que no están muy relacionadas con el cambio, o es que tienen menos experiencias, ¿no? Y por eso Tienen menos no experiencia. surgen. Espera, dame Claro. un segundo. Si no les molesta, lo voy a hacer de manera un poco interactiva porque puse como tres presentaciones no sabiendo bien cuál les iba a interesar más, pero como estamos aquí en los detalles, me dan un segundo y voy al paper. Am, Porque uno de los resultados también muy interesantes de este estudio, la verdad, y voy a abrir acá era observar que en general las personas ancianas no tenían experiencias tan fuertes como las personas jóvenes. Mm, Y aquí otra vez, lo que tuvimos que hacer era controlar por el bienestar a las baselines. Y utilizamos un método con el cual podríamos, esta palabra es horrible, machear, como encontrar personas con Emparejar. niveles similares de experiencia con psicodélicos, con demografías parecidas, y también con bienestar parecido en baseline, que lo que vimos, las personas jóvenes lo tienen más bajo. Y en general lo que vimos es que por casi todas estas medidas, con la excepción del Challenging Experience Questionnaire, las personas ancianas tenían valores más bajos. Ujú, Es decir, parece que tienen una experiencia menos intensa que las personas jóvenes. Y hay modelos biológicos también que pueden explicar esto. Lo que sabemos es que los receptores serotonérgicos, la densidad del receptor serotonérgico no es tan alta en las personas mayores como en las personas jóvenes. Hay
modelo aquí entonces biológico que puede explicar en parte esos resultados, pero también un modelo quizás psicológicos. Hay una cierta, en la teoría se llama Social Emotional Selectivity Theory y predice que hay como una rigidez emocional y social que pasa a las personas mayores y que también, pero es importante porque les soporta ese bienestar mayor que muchas personas mayores tienen, pero cuando estos recursos no están más ahí para sostener a este bienestar, es ahí que acontecen los problemas y que, por ejemplo, personas ancianas van a sufrir más de solitud, más de depresión, de ansiedad y cosas de este tipo. Y la solitud en las personas ancianas es uno de los factores más importantes que de una manera o de la otra también creo tiene una relación con este resultado que muestra que el factor social es tan importante para esta población. Interesante. ¿Cuánto más tenemos? A ver, Tenemos como una media horita, así que hemos empezado un poco tarde. ok, perfecto. Bueno, conclusiones. Las personas ancianas que van a estos centros experimentan un mejoramiento del bienestar mental muy parecido como personas jóvenes. Los mejoramientos son más grandes en personas que tienen una historia de enfermedades psiquiátricas y el factor social es, al menos en este sample, en este estudio, el factor que más, el predictor más fuerte de cambiamientos de bienestar en esta población. Am, Voy a cambiar de, de topic, De em, asunto. De tema. de tema. Voy a cambiar de tema y pasar a neuroimagen, que es, sí, que es el trabajo donde tengo también mucha experiencia por mi trabajo en las demencias, pero también donde estamos haciendo muchos estudios aquí en la UCSF. Y tenía dos estudios que quería presentar, pero quizás termine solo con uno, presentándolo lo que estamos haciendo ahora por aquí. Y en general, neuroimagen es un método no invasivo, sobre todo el fMRI, la resonancia magnética funcional, para ver a cómo distintas regiones del cerebro hablan entre sí. Lo que hacemos es que ponemos a personas en el escáner y medimos por ejemplo, 10 minutos a la actividad de base en el cerebro y vemos no, amore, cómo la actividad del cerebro cambia en esos 10 minutos y podemos ver con métodos estadísticos cómo distintas regiones del cerebro hablan entre sí, si tienen como actividades que son parecidas o que son muy diferentes y podemos después comparar estos mapas de conectividad entre distintas condiciones, como por ejemplo placebo contra LSD o placebo contra psilocibina. ¿Me han seguido hasta aquí? Sí. Sí, todos. Bueno, si no me siguen, entren ahora porque si no lo han entendido, mucho no va a hacer sentido. Em, y entonces muchos de los experimentos que se han hecho hasta ahora era colocar a una persona, por ejemplo, en el esquema. Veo que hay una en el chat algo. Que Oh, sí he entendido. ok. Em, Sara es la única que nos habla. Sí, bueno, y donde se coloca a una persona bajo la influencia de algún psicodélico en el escáner por unos 10-20 minutos y donde medimos cómo cambia la manera en las cuales esas regiones comunican entre ellos a través de estas diferentes, por ejemplo, LSD contra placebo, psilocibina contra placebo, y lo que se ha demostrado en bastantes estudios es que hay una reducción de la conectividad o una reducción entre la comunicación, se puede decir de una cierta manera, entre las regiones del Default Mode Network que vimos antes, ese sistema que tiene una importancia muy grande también en la demencia Alzheimer, que regiones posteriores y frontales del cerebro. Es lo que muestran estos mapas acá en azul, donde se ve una conectividad menor entre, por ejemplo, el cíngulo posterior y el hipocampo aquí, entonces regiones aquí en azul claro, celeste, y violeta aquí el hipocampo, y que esas regiones hablan menos entre ellos bajo la influencia del este de la psilocibina.
Am, y entonces, la mayoría de estos trabajos han colocado en una persona, sí, en algún momento se le da la psilocibina o el LSD, se espera una hora o dos y se los colocan en el MRI por unos 10, 20 minutos. Am, pero la pregunta que teníamos nosotros y que queríamos responder es cómo cambia la actividad de de la actividad del cerebro durante durante una sesión entera de psilocibina y si también podríamos de alguna manera predecir en base a la actividad del cerebro lo que la persona la experiencia que la persona, la neurofenomenología que la persona tiene en el escáner, es decir, cuál es la experiencia bajo psicodélicos de un participante. Y para responder a estas preguntas, ahora estamos haciendo un estudio acá en la UCSF en el cual una misma persona viene en nuestro centro hasta 4 veces separadas, por ejemplo, cada viernes en un mes, y donde colectamos a un scan antes que reciban la psilocibina, pero también a 50 minutos, 120 minutos y 190 minutos después de ser doseados con hasta 25 miligramos de psilocibina. Y Perdona, Lorenzo, ¿tú dices que vienen cada viernes a dosis, cada viernes una dosis cada viernes una dosis. Y son personas que tienen, no son personas naif, estas son psiconautas. Vale. Y cada scan que ven aquí es más o menos 45 minutos y contiene tres, tres, tres sesiones de lo que llamamos este resting state fMRI, que es donde tú estás en el escáner por 13 minutos, no haces ningún task con los ojos cerrados, con la única diferencia que cada 100 segundos les preguntamos cuántas experiencias negativas o cuántas experiencias positivas has tenido hasta ahora. Dame entre 1 y 4. 1, estás muy positivo, 4, estás negativo. Para tener también al interior de la sesión de fMRI una idea de lo que las personas estén experimentando. Veo una pregunta en el chat. ¿Por qué no hacer los 4 scans en la misma toma? No sé, no creo que lo entiendo, María. Sí, la pregunta creo que es, claro, en vez de venir 4 viernes distintos, ¿por qué no en el Ujú. mismo viernes haces los cuatro? El pre, el durante, el post y Oh, lo el... hacen. Ah, o sea, hacen los cuatro cada viernes. Sí, Los mismos. prácticamente pasan el trip en el escáner 4 veces. Vale, vale, ya lo hemos entendido. Es muy intenso, ¿eh? Pero algunas personas se lo pasan muy bien. Dicen que el escáner les pone como en un estado muy como con el ruido ta 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 ta, y todo como creo la dificultad más grande que han tenido algunos participantes de un lado es la falta de música. Y del otro, un poco el hecho que les preguntamos cada 100 segundos, oye, ¿estás Claro. positivo, estás negativo? Que como lo saca del trip y que eso es donde dicen, bueno, sí, eso es lo que más les molesta, la verdad. Pero si no, hasta ahora hemos em, medido datos en 8 participantes, así que pueden imaginarse, es una cantidad de datos enormes, en el cual también tenemos EEG, tenemos Oura Rings para medir la fisiología durante el entero ensayo. Y la pregunta acá, la verdad, es de un lado neurocientífico y de consciousness research, de investigación de conciencia, es entender mejor cómo la actividad en el cerebro cambia dinámicamente, pero también cómo cambia de persona a persona, cómo cambia de día a día, pero de un lado clínico también es si podemos encontrar algún biomarker que nos pueda decir si la persona está teniendo algún insight psicológico, por ejemplo, o alguna emoción positiva, Mm. una emoción de aceptación, que son algunos de los mm, mecanismos por los cuales se piensa que también que los psicodélicos pueden tener eh, uno de los mecanismos psicológicos por los cuales los psicodélicos pueden tener una influencia longitudinal en en el bienestar. Y bueno, lo que hacemos es que tomamos los datos de estos participantes y utilizamos
unos métodos para parcelar el cerebro en diferentes regiones de interés. Extraemos la actividad en estos cerebros y después vemos cómo estas distintas regiones, aquí en estas matrices lo que ven es región por región, cómo es similar la actividad en el cerebro. Y lo que ven acá en la izquierda arriba es la conectividad de las baselines prácticamente. Estas son, es el average, es la media de 12 baselines y es lo que nos esperaríamos en un cerebro cualquiera, es decir, en rojo hay regiones que hablan mucho entre ellos, en azul son regiones que normalmente no hablan entre ellos, y lo que ven después aquí en la derecha arriba y abajo es cómo cambia esta organización funcional del cerebro a 50 minutos, 120 minutos y 120 minutos y 190 minutos después del dosaje. Y lo que ven es que el azul en general, donde tenemos rojo, por ejemplo acá, se vuelve menos rojo. Donde tenemos azul, por ejemplo aquí, se vuelve más rojo. Es decir, regiones que en baseline normalmente hablan entre ellas, empiezan a hablar menos entre ellas y regiones que normalmente no se hablan, empiezan a hablarse entre ellas y es de manera gradual bajo la influencia de la psilocibina. ¿Esto decías que era la media de 12 pacientes o entre de de un paciente 12 Eso veces? es solo un participante. Vale. Y como tenemos tres pre-dosis y ellos vienen 4 veces, el plot aquí arriba en la izquierda son 12, es la media de 12 matrices. 3 por 4, ¿no? Sí. Ah, perdona, pero cuatro, vienen 4 veces y Y pero hay cada, y solo cada una vez le predosis, hacemos, hay solo una predosis por vez, ¿no? sí, pero cada predosis, espera, cada predosis está hecha por 3 rounds de 12 minutos. Ah, vale, ok. Y bueno, a estos datos los estamos analizando. Ahora, otros proyectos en los cuales he estado involucrado es investigar cambios funcionales Había una pregunta, perdona, Lorenzo, en el chat. oh, porfa, si no lo veo. ¿Cómo a se ver. define experiencia positiva y experiencia negativa? Y está asumiendo que el objetivo es tener una experiencia positiva. Nosotros no hacemos, no estamos asumiendo nada. Si alguien tiene una experiencia negativa, pues la tiene negativa. Am, pero está definido en bases al participante. El participante tiene 4 botones. Es una manera muy simple para medir. Si tienes positivo, dices 1. Si tienes negativo, haces 4. Y en el medio puedes decidir, más o menos negativa, más o menos positiva. Pero cada 100 segundos tenemos estas medidas que después podemos correlacionar con los datos funcionales. A ver, veo que en Gracias, el chat. dice Carlos. Am, y otros trabajos en los cuales he estado involucrado ha sido, esto es trabajo que he hecho aquí en Barcelona, la verdad, con Gustavo Deco en la UPF, que ha sido investigar los efectos longitudinales de la psilocibina, sobre todo en los Perdona, sistemas. Lorenzo, antes Sí, de seguir con esto, es que me queda una curiosidad que a ver si luego no tenemos tiempo. Entonces, tú decías que medías también, o sea, que lo que intentabas es ver si había algún tipo de biomarker o algún tipo sí. ¿cómo diríamos? Patrón que surge con determinadas experiencias positivas, negativas, aceptación, no aceptación. ¿Llegaste a alguna conclusión en No, este aún no sentido? aún no estamos ahí. Ah, Ah, vale. era más para darles una impresión de lo que estamos haciendo, Ok. pero lo que vemos muy fuerte es que hay algunas regiones, lo que vemos es que, y esto hasta ahora no lo han mostrado, creo nadie, es que tenemos por ejemplo, solo cuando vemos los datos funcionales, tenemos como una dinámica en la cual las regiones, especialmente las del Default Mode Network, ya no hablan más tanto entre ellas y empiezan a hablar con otras partes del cerebro, como una desincronización del cerebro que es continua, pero que empieza ya a los 50 minutos hay un pico a los 120 y después baja la normalidad a los 190 Mm. minutos. Em,
pero quizás vaya acabando con el tour porque tenemos 10 minutos y no creo que voy a tener el tiempo de hablar de esto, pero solo para mencionar que em, parte de mi trabajo ha sido colaborar en Barcelona con grupos que ven a cambios longitudinales después de la psilocibina, sobre todo en mi trabajo en este paper ha sido de mirar a cambios en el sistema frontostriatal, que es un sistema muy importante para todo lo que es motivación. am, pero no voy a tener el tiempo de entrar en esto en detail. Quizás quiera acabar con un par con una slide aquí en final de lo que estoy trabajando ahora activamente, aparte ese dato eh, de conectividad, ese ensayo que mostré antes de estar en el escáner bajo la influencia de la psilocibina. Parte de mi trabajo en este momento es de llevar a cabo un estudio cualitativo en el cual estamos haciendo interviews con pacientes con demencia, con algún tipo de demencia que han usado psicodélicos recientemente, entender mejor cuáles son las motivaciones, los problemas y las expectaciones, la experiencia que tienen en experimentar con psicodélicos em, y ver un poco, sí, entender un poco mejor por qué estos pacientes están buscando esta experiencia. Y pero tenemos también fondos filantrópicos para hacer un ensayo en personas mayores. Estamos pensando en personas mayores con bienestar, con un bienestar menor, o pero también en alguna enfermedad neurológica para ver en base a algunos datos que han demostrado que hay también sinaptogénesis y plasticidad neuronal, pues si tiene algún efecto también molecular sobre los cerebros, sobre el cerebro de estos pacientes. Y bueno, con esto quiero agradecer a muchísimas personas que me han apoyado en mi trabajo y tenemos otros 8 minutos como quieran. Podemos hablar un poco, puedo volver al proyecto, podemos entrar más en detalle en un proyecto y aquí ven a mi hija Laura que, que también está Quiere participando. participar también, ya la veo ya. Pues si quieres, sí, abrimos un poquito al público, Lorenzo, a ver si hay alguien que le ha quedado alguna inquietud o alguna pregunta sobre lo que has hablado hasta ahora. Sí, a ver qué nos dicen. Bueno, parece que el público está bastante silencioso. Son también las 9 de la noche, lo entiendo. Es 9 de la noche casi, sí. Yo, 9 de la noche. yo, yo, yo sí que me había quedado un poco de curiosidad por esto último que ha sido un poquito más rápido, que creí entender que estabas mirando a cambios más a largo plazo en la biología del cerebro, ¿no? En personas que usan psicodélicos. Entonces, este fue un Parecería trabajo que la interesante verdad, escuchar alguna cosa más de esto. Sí. es un trabajo que la verdad ha sido llevado por Robin a Imperial College, Robin Carataris, Ujú, que ahora es un colega acá en la UCSF y que me pasó los datos y que prácticamente son personas naif, sanas, con bienestar menor, la verdad, pero sanas, que reciben psilocibina 2 veces, una vez 1 miligramo y la segunda vez a 25 miligramos de psilocibina. Y antes, y reciben también un neuroimagen en las baselines antes de recibir la psilocibina acá, cuatro mm, semanas después de recibir los 1 miligramo de psilocibina y después 4 semanas después de recibir 25 miligramos de psilocibina. ujú, Y lo que este trabajo, si quieren mirar online, es Taylor Lyons y Robin Carataris demostró es que hay cambios estructurales, sobre todo en las partes anteriores del cerebro, donde tenemos conexiones entre las regiones frontales y lo que se llama frontostriatal thalamic pathways. Son regiones que conectan el, los basal ganglia, que la verdad no sé cómo se dice en los español, ganglios basales. los ganglios basales y el tálamo es un circuito muy importante por todo lo que es motivación y que está involucrado también en muchos trastornos psiquiátricos. Y entonces mi trabajo fue focalizar sobre todo en cómo estas regiones de este circuito hablan entre ellas, comunican entre ellas, cómo la comunicación cambia antes
y después de 25 miligramos de psilocibina. Y aquí hay una pregunta, hay un par de preguntas veo, si te parece bien. Una es, Sí, por favor. entonces, en personas con demencia, ¿mejora su capacidad de memoria? La No tenemos psilocibina, me algún refiero a dato los en este psicodélicos. sentido. ¿Eh? No tenemos ningún dato en este sentido. Yo hasta ahora, el primer interview lo hemos tenido, era en un paciente con ALS, Amyotrophic Lateral Sclerosis, que es una enfermedad que es la enfermedad em, que causa la degeneración de los motor neurons, de las neuronas motorias. Así esta persona no tiene problemas de memoria, tiene más problemas emocionales del hecho que es una enfermedad muy, sí, muy dramática. Las personas se paralizan prácticamente. Así que hasta ahora no tenemos datos de memoria, por lo menos yo no tengo. Em, y la segunda pregunta, ¿En el primer estudio encontraste alguna diferencia cualitativa o cuantitativa de efectos indeseados o adversos comparando los más viejos con los adultos más jóvenes? sí, registramos, estos datos estaban registrados, pero no encontramos nada que pudiera sugerir que las personas ancianas o mayores tengan efectos indeseados. Es un poco un problema en el sentido que otra vez son estudios observacionales, no hay nadie, no hay un clínico, muchas veces tampoco las guías mm, em, documentan este tipo de, de casos de manera muy, muy sistemática. Pero por lo menos por los datos que tenemos no encontramos nada que pueda sugerir que esto sea el caso. Yo Lo tengo, interesante es sobre todo cuando tenemos también algunos datos de ensayos clínicos que hemos estado mirando los eventos adversos en algunos datos clínicos históricos, por ejemplo, de Imperial College, donde hay un par de personas que tienen más de 60 años, como unos 10, una decena de pacientes, y donde no vemos que la incidencia de eventos adversos es diferente con las personas más jóvenes. mm, yo supongo que eso es una cosa que se podría también intentar aclarar con los ensayos, algunos de estos ensayos grandes, como los de Compass y demás. Seguro que deben tener datos más estratificados de frecuencia de efectos secundarios en gente más joven comparada con gente más mayor. No sé si alguien ha Sí, hecho ese análisis, pero seguro que es fácil de hacer si está ahí en los datos, ¿no? sí, yo hasta ahora he trabajado solo con algunos datos de Imperial y Oscar. Si tú tienes interés y acceso a esos datos, yo estaré muy curioso de darle un vistazo si nadie los ha mirado hasta ahora. Vale, pues sí, lo podemos echar un vistazo a ver si se puede acceder y mirar ese tema, porque en cuanto a este campo tuyo, me parecería muy interesante explotar más estos datos, ¿no? Porque es una población, no deja de ser muy grande, de 233 pacientes que han pasado por dosis de psilocibina, que tienes todos los datos de efectos secundarios registrados, las edades, la demografía, y era, que yo recuerde, no había un límite superior de reclutamiento en cuanto a Ujú. edad. No sé cuál es el porcentaje, pero seguro que en la publicación está el porcentaje por edades. Quizás se puede echar un Sí, vistazo. sí, Y me yo la otra pregunta, encantaría. Sí, la por otra favor, vale. que tenía es o sea, tú conociendo un poco, ¿no? Por tu trabajo en demencia y en personas mayores, el tipo de desconexiones, digamos, que se producen, ¿no? En este tipo de patologías, sobre todo la demencia, que es lo más frecuente. Eh, ¿Tiene alguna lógica, fijándote en el patrón de conexión que se produce a través de psicodélicos, que es que puede haber una compensación o mejoría o contracción, ¿no? De estas desconexiones que se producen en las demencias a través de los psicodélicos o no necesariamente? Yo creo que hay dos modelos o tres modelos principales que creo que son interesantes en el contexto de las demencias. Uno es que sí es verdad que los psicodélicos pueden causar neuroplasticidad, pues puede tener un efecto de protección, sobre todo podría tener
Y sí es verdad también que los psicodélicos tienen propiedades antiinflamatorias. Hasta ahora la mayoría de los datos vienen del modelo animal, ¿no? Esos serían dos mecanismos por los cuales los psicodélicos podrían tener una influencia sobre el proceso neurodegenerativo. No Mm, estamos hablando, quiero decir claramente, no estamos hablando de como dicen los americanos, un silver bullet. No estamos hablando ya. de una, mm, de una panacea, pero creo que sobre todo en personas a riesgo, antes Ujú. que el proceso neurodegenerativo esté demasiado, em, ¿cómo se dice? Desarrollado, Entendido. pueda Ujú. tener una influencia positiva. Y es una de las hipótesis que, es, por la cual estoy armando este ensayo acá en la UCSF. Claro, El otro es que muchas veces, en muchas demencias, las personas, en principio, antes hasta que tengan diagnosis o también a causa de la diagnosis, desarrollan trastornos emotivos. mm, Y tener un trastorno emotivo es un factor riesgo muy alto para que la enfermedad se desarrolle más rápidamente. Para tener, por ejemplo, pacientes que tienen depresión, tienen una probabilidad mucho más alta también de desarrollar una demencia en el futuro. Y que entonces quizás el factor biológico no sea tan fuerte para la enfermedad, pero que pueda modular también la enfermedad a través del mecanismo de mejorar el bienestar. muy bien, muy interesante. Toda la charla, Lorenzo, y las reflexiones finales estas también. Si estamos a las 9 ahora, si nadie más tiene alguna pregunta o ahora sí, yo creo que podríamos cerrar la sesión aquí y ya es ahorita. Una vez más, con un agradecimiento muy grande a tu presencia y tu tiempo, Lorenzo. Y a ver si Gracias. podemos seguir en contacto, bueno, en otros foros y hablar un poquito de esto de Compass también, que hablábamos antes. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Oscar, ¿te puedes quedar 5 minutos más o tienes que Sí, irte? sí, sí, Tengo me puedo una quedar, pregunta sí. solo. Cerramos aquí y luego ya, si quieres, espérate un momento, a ver cómo, cómo hacemos. Espera, lo que si acaso, tú, si me pasas. ¿Te Mm, paso mi Zoom o Claro, algo así para que te pueda, porque si no, este es un conjunto, entonces no sé cómo lo podemos hacer. Bueno, cierro aquí y luego te iba a decir que si es que yo tengo aquí un teléfono tuyo que te está intentando contactar, pero me parece que no debe ser no? Es probablemente el número español. en Si quieres, español, te paso mi Zoom por el por chat mail aquí. o por el chat o como quieras, sí. Entonces ya Ok, lo abro por separado y así no mezclamos todo esto con aquí este. está. Vale, pues ahora me lo apunto o lo abro, no sé cómo es. Vale. Ok, gracias. Voy a salir Vale, en... muchas gracias. Chao. Adiós a todos, buenas noches.